Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video conoceremos un poco de la vida de una valide sultana del Imperio Otomano del siglo XIX, que según cuenta la leyenda, era una mujer francesa que desapareció luego de que el barco se hundiera. Me refiero a la sultana Naxidil, madre de Mahmud II, y el video es a pedido de Erika García Quispe y Florence Blue. Naxidil Sultán nació entre los años 1761 al 1768 y cuyo nombre de nacimiento no se sabe a ciencia cierta, ya que hay una leyenda de que pudo haber sido la prima francesa de Josefina Bonaparte, esposa de Napoleón. Siguiendo esta línea, su nombre de origen sería Aimé du Bouc de Ribéry, que en 1788 el barco donde estaba ella fue atacado por corsarios otomanos y llevada al harem de Abdul Hamid I. Ahora bien, la mayoría de los historiadores creen poco probable que sea esa mujer, porque Mahmud ya había nacido, y los que toman esta leyenda como cierta, dicen que Naxidil era la madre adoptiva, siendo la madre biológica de Mahmud otra mujer que falleció al poco tiempo de nacer él. Pero como digo, es más una leyenda que sirvió tanto a Francia como a los otomanos que estaban en relaciones diplomáticas. Lo que se toma más como cierto es que Naxidil provenía de Georgia o el Cáucaso, y que entró muy joven en el harem, donde recibió una educación islámica y luego fue como dama al palacio de la hermana del sultán Abdul Hamid I. Abdul Hamid una vez la vio y quedó impresionado e iba más seguido al palacio de su hermana Esma. Y así fue que en 1782 se convirtió en la séptima consorte del sultán. El título que recibió Naxidil fue de séptima Kadin Efendi. Naxidil tendría entre 14 a 22 años y el sultán 57. Naxidil tuvo 3 hijos, el príncipe Oyezad de Murad en 1783, pero que falleció de viruela en 1786, y que el sultán decidió darle lo que percibía Murad a Naxidil, y que muchos piensan que era la favorita del sultán. En 1785 nacería Mahmud, el futuro Mahmud II, y en 1786 Salih Shah Sultán, que falleció en 1788. Naxidil, como consorte, hizo trabajos de caridad y construyó en 1788 una fuente llamada Naxi Kadin. En 1789 fallece el sultán, ascendiendo el sobrino llamado Selim III. Naxidil, como las otras consortes del sultán fallecido, y como era la costumbre, fueron mandadas al viejo palacio, separada de Mahmud, que estuvo a cargo de Selim III, siendo enviado a lo que se conoce como Jaula de Oro. Todo el tiempo que Naxidil estuvo en el Palacio Viejo, lo único que hay anotado es cuánto se gastaba por ella. En 1807, los genízaros se rebelaron y depusieron a Selim III por el hermanastro mayor de Mahmud, Mustafa IV. Selim sería apresado en las Jaulas de Oro, pero el reinado de Mustafa no duró mucho, ya que había muchos que no estaban contentos con él. Así que en julio de 1808, Mustafa dio la orden de asesinar a Selim y a su hermanastro Mahmud. Así Mustafa no sería derrocado, ya que sería el último de la dinastía Ummalí. Pero le salió mal. Selim sí fue estrangulado, pero Mahmud pudo escapar. A todo esto, Naxidil seguía en el viejo palacio. Así que Mustafa fue depuesto en julio de 1808 y ascendió Mahmud, que en el mes de noviembre mandaría ejecutar a su hermanastro. Al ascender Mahmud, pide que su madre vaya al palacio de Tokapi y Naxidil se convierte en valide sultán. Naxidil hizo los mismos trabajos que cuando era consorte. Se ocupó de la caridad y mandó a construir un complejo donde había una pequeña mezquita, una escuela, fuentes y una turbe. Y en Uskudar mandó a restaurar una fuente mandada a hacer por Nurbanu Sultán, como también la mezquita. En cuanto a lo político, se dice que Mahmud no dejaba que se metiera. En 1816 se le detectó que tenía tuberculosis y por consejo del médico jefe fue a Kamilka, pero empeoró, así que volvió al palacio de Besiktas. Ahí, en 1817, como sabiendo que le quedaba poco tiempo, mandó a construir su propio mausoleo en la mezquita de Fatih en Constantinopla. Naxidil falleció el 28 de julio de 1817 con aproximadamente 55 años, siendo enterrada en su mausoleo.
Y en memoria de su madre, en 1818, Mahmud mandó construir una fuente llamada Naxidil Sultan Sevil. Se han escrito muchos libros sobre ella, donde se toman tanto que era francesa o del Cáucaso, así también como series sobre su vida. Naxidil fue una consorte más de Abdulhamid I y Valide Sultán, pero pasó más en la historia por esa leyenda de que pudo haber sido francesa y estar emparentada con Josefina Bonaparte. Bueno, espero les haya gustado el video. Si saben algo más sobre ella, espero sus comentarios. No se olviden su like y de compartirlo, así más personas conocen a esta mujer y se van enamorando de la historia. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.